del sur. 8:14. En términos de marketing político, señoras y señores, este instante eventualmente no puede ser la ocasión precisa para comenzar una campaña electoral, especialmente de orden presidencial, que es tan significativa y llena de algunos recursos que el marketing político dispone, exige y recomienda. No es hora todavía de exhibir las factibilidades que una candidatura presidencial ostenta, pero periodísticamente es importante hacer que el ejercicio ciudadano visualice las posibilidades, fortalezas y también las debilidades que tienen las figuras políticas que están deseosos de conducir los destinos de nuestro país, como es el caso de Jaime Nebot Sadi, exalcalde de Guayaquil, de exitoso performance, y también el empresario exitoso, triunfador en el lado privado, que es Guillermo Lasso. Y claro, parece que la señorita Paola Pavón va a ser la seleccionada por el unicriterio en Alianza País, con el correísmo del expresidente Rafael Correa. Ella va a ser la beneficiaria seguramente porque es mujer, porque de alguna manera le premiaron con semejante experiencia o promoción realizada de últimos días, de últimas fechas. Y bueno, Paola Pavón también tiene todas las condiciones y características, además de derechos cívicos, a buscar la primera dignidad nacional. Por ahí están las cosas, y allí Lolo Echeverría, los presidenciales que acabo de mencionar, surgirán otros, y mi primera pregunta es, ¿de qué destinos vendrán los otros candidatos a la presidencia? ¿Te atreves a pensar y a comunicarnos? Lolo, bienvenido, muy buenos días. Martín, bienvenido, muchas gracias por estar aquí ustedes. Alfredo Pinargote también está con nosotros. Muchas gracias, doctor. Nos espera un minutito, si usted es tan amable. Lolo Echeverría. Buenos días, Gonzalo. Un placer estar con Martín y con Alfredo. No, a mí parece que en el país se imponen tres tendencias claras y prácticamente obligatorias para participar, que son la derecha, la izquierda y el populismo. En la derecha hay dos candidatos. Yo creo que ahí tienen las posibilidades de unirse, de que el uno derrote al otro o de que pierdan ambos. En la izquierda yo creo que intentarán unirse con los indígenas que tienen ahora un buen momento, pero que en mi opinión se irá desvaneciendo a medida que se alejan los hechos de octubre. Y el populismo, que tiene una fuerza enorme, porque es la tendencia de moda no solo aquí, a nivel universal. Por una razón muy lógica, que están de bajada todos los partidos políticos, que ahora no interesan ideologías, ni valores, ni principios, ni programas. Interesan simplemente causas y causas emocionales. De manera que el populismo, que sabe manejar este factor, tiene una gran posibilidad de una participación siempre buena en todos los procesos electorales. Así que con esto queda dicho cuál es el panorama nuestro, pero desde luego que aparecerán muchos. Yo pienso que tendremos 12 o 15 candidatos, hasta tendremos partidos nuevos, lo cual es un absurdo, porque con 279 movimientos políticos
seguramente los que quieren crear nuevos partidos ni siquiera conocen cuáles son esos partidos, porque algunos encontrarían absolutamente similar, o por lo menos difícil de distinguir unos de otros. Y seguir creando partidos políticos indica el caos y la mala hora de los partidos políticos. Qué lo mala cual noticia. es una desgracia para la democracia. Nos consolida usted porque era un vaticinio que funcionaba en nuestro cerebro respecto a lo que va a ocurrir. ¿Qué otras cosas pueden acontecer, doctor Alfredo Pinargote, desde su particular punto de vista y ejercicio periodístico? Doctor, bienvenido, muy buenos días. Les saludamos conjuntamente con Lolo Echeverría y Martín Payares, otro colega nuestro. Alfredo Pinargote en Cadena Democracia, si es tan amable. En su programa. Bueno, yo veo que para el 2021, según la ley del péndulo, después de una década de predominio de la izquierda, viene una década de predominio de la derecha. Entonces seguramente habrá una final, como la de 1992, en que hubo dos finalistas cristianos, que fueron Nebot y Sixto. Ahora serán Nebot y Lazo. En cuanto al tercer candidato que yo veo es el de la izquierda. Y se los llama así por tendencia, porque realmente los tres son populistas. Ninguno tiene ideología, ninguno la hace prevalecer. En eso discrepo, por ejemplo, lo que son tres tendencias. Es un solo Dios verdadero, el populismo. Dentro de eso veo que la ventaja de Nebot es que no están en la arena ni Febres Cordero ni Correa. Correa está exiliado y así se mantendrá como se mantuvo Bucarán, que cometió el pecado de cantarle a Nebot. Y Febres Cordero ya no está. En consecuencia, la personalidad de Nebot, que es arrolladora, pues no se verá opacada. Él sabrá ver cómo administra esa ventaja o la puede convertir en desventaja. En cuanto a Lazo, participa con la desventaja de que no va a estar Correa. Lazo fue el candidato que encarnó el anticorreísmo por excelencia. Claro. Esta fue la gran votación de Lazo, y Lazo realmente ganó las elecciones en el 2017. Lazo fue presidente por 1 hora y yo creo que él ganó. Pero ahí terminó la carrera de Lazo para mí. Para él va a ser muy difícil, ahora que no está Correa, convertirse en un líder de la oposición. Y peor aún si tiene un pacto de estabilidad parlamentaria con el señor Lenín Moreno. En cuanto al candidato de Alianza País, ocurrirá lo de siempre, el perseguido o exiliado, como se llame, fue una de Bucarán, que fue otra vez Lucy Gutiérrez, tendrá la gran sorpresa, entre comillas, pero no es ninguna sorpresa. Pues Bucarán, después de que fue votado del país como una basura en el 97, en el 98 llevó el triunfo a Álvaro Novoa, porque Álvaro ganó, realmente le hicieron fraude, la partidocracia. Y lo mismo pasó con Gilmar Gutiérrez. A Lucio no lo dejaron participar en el 2006, y sin embargo Gilmar Gutiérrez le ganó a León Roldós, que era el favorito, quedó tercero. Así que no es una sorpresa. Pero ahí está la diferencia, que la candidata del correísmo, que usted afirma que será Paola Pavón, no importa cuál sea, Paola será Cintia, simplemente será utilizada como locomotora para llevar más asambleístas, nada más. Ese será su papel. De ahí los grandes electores del correísmo, los dirigentes populares, que irán seguramente de nuevo al andarivel social cristiano. Y esa será otra fuerza de Nebot, porque Correa y Nebot jugaron en el Correato al voto cruzado en Guayas. Correa, presidente, de Nebot alcalde, y así jugaban con el pueblo y así ganaban los votos. Esa es mi opinión al respecto, por el momento. Don Alfredo, ¿y cómo le parece a usted la performance que deberá cumplir, que no la tiene tampoco muy fácil, el exalcalde Nebot? Parece que tiene inconvenientes que usted los puede sumariar de la siguiente manera. Tenga la bondad. ¿Qué dificultades tiene la candidatura de Jaime Nebot
para Como la desprenderse cantidad de comprometimientos que va a requerir hacerlos? Bueno, primero está la famosa mesa servida. O sea, de lo que yo recuerdo en el país, hubo hace más de 50 años una mesa servida que le dejó Camilo Ponce al cuarto del ajismo. Vinieron los enloquecidos por el dinero y barrieron con la mesa servida. Actualmente, últimamente, la única mesa servida es la que le dejó Febres Cordero a Nebot en la alcaldía. Pero ahora no va a haber tampoco mesa servida, pese a que existe un acuerdo de Lazo y de Nebot con Lenín Moreno al respecto. Pero quedará por lo menos semi-servida, con los manteles tendidos y los cubiertos puestos. Ellos tendrán que poner la comida, es un asunto muy difícil. Ese será un problema para Nebot. Él por eso no fue candidato en el 98, porque él sabía lo que iba a pasar, lo que le pasó a Nebot, lo que le pasó al Sucre. Ahora entonces vamos a ver, depende de eso para que él decida aceptar la candidatura realmente. ¿Qué se te ocurre preguntar a don Alfredo, mi querido Martín, desde el lado periodístico eminentemente? Sí, Martín Pallares le saluda a don Alfredo. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tan seguro ve usted que es la candidatura de Jaime Nebot? Da la impresión de que eso está todavía cocinándose, analizándose, y que el exalcalde de Guayaquil tomará una decisión dependiendo de sus fortalezas, de las encuestas, etcétera. ¿Usted cree que eso ya es un tema zanjado, ya es una candidatura segura o todavía es una posibilidad? Para mí todavía es una posibilidad, lo que le importa es mantener su poder. Por eso era fundamental que si Lazo le ganó a Cintia Viteri en las elecciones presidenciales, se hubiera lanzado contra ella e impida que sea alcaldesa, y de esa manera no estaba ahora Lazo yendo a vivir a Quito, pues. Y entonces mantendría el poder de Nebot. El poder de Nebot es Guayas, donde Nebot tiene su propio registro civil. Lo conversa con el maestro Pinargote. Sí, hay una leyenda urbana, porque yo considero así, para no meterme en Honduras, acerca de que Nebot tiene problemas de fondo en Quito, que no puede entrar en Quito, incluso que tiene miedo al electorado de Quito. ¿Este va a ser un factor importante en esta campaña? Bueno, el asunto es que ese miedo lo creó más que nada Febres Cordero. En un momento, yo me acuerdo alguna vez una conversación con el difunto Miguel Orellana, y para ellos, según las encuestas de la Sierra, les indicaban que les tenían miedo no porque manejaran mal la administración económica del Estado, sino porque eran abusivos, violentos y matones. Y si ya no está Febres Cordero, y si Nebot logra cambiar esa parte de la imagen en la Sierra, podría volverse a introducir. No nos olvidemos que en la Sierra han triunfado los líderes del Guayas, como Bucarán, como León Febres Cordero, cuando llegaron a ser presidentes. Y perdone, señor Pinargote, ¿cuáles son los recambios que tiene que también establecer Guillermo Lazo para garantizar su participación en el evento frente a Jaime Nebot Sadi? Bueno, el recambio fundamental sería de que el partido, y en eso es lo que veo yo, van las reformas electorales con la institucionalización de la plancha, que dice que va a fortalecer los partidos, pues va a fortalecer a los dueños de los partidos. Por ejemplo, eso se ve como una radiografía en el bloque de asambleístas de Creo, que se ha ido reduciendo, porque realmente Lazo ha estado más interesado en otras cosas. Él es un profesional de la banca, y la banca ha obtenido las más altas utilidades en los últimos tiempos, 320 millones de dólares. Y eso lo dice Pavel Muñoz. Realmente el pacto de Creo con Lenín Moreno es llegar a ser presidente. ¿Y cuáles son los distintos temas de la realidad ecuatoriana que tienen que arribar
al escenario de la polémica electoral presidencialista, a su juicio, don Alfredo? Bueno, hay un tema olvidado que es la ciudadanía. Realmente la gente se burla de la ciudadanía, todos se burlan. La compañía de seguro, el seguro social, los bancos, los comerciantes, todo. No hay respeto. No hay respeto ni en el tránsito. La gente se muere en las calles todos los días. Es increíble que no haya pasos peatonales en las calles. ¿Por qué no hay bancarización? ¿Por qué es tan baja? Porque la gente tiene miedo, la gente pobre, y nadie se acuerda de ellos. Porque como los políticos dependen de los grandes intereses económicos para financiar su campaña, no se atreven a abrir la boca sobre ese asunto. Y para no caer en demagogia, ¿qué modificaciones, Martín, deberían sugerir los ciudadanos que ejerciten una tarea de liderazgo improvisado, pero que reclamen a nombre del conglomerado de los ciudadanos que nos vemos perjudicados por las últimas prácticas administrativas, especialmente que reclama el señor doctor Pinargote? No, yo creo más bien que hay ciertas reformas en estas últimas reformas a la ley de la democracia, al régimen electoral, que me parece que recoge una aspiración ciudadana que me parece clave, que estamos hablando del tema electoral, que es el tema de los debates. Me parece que el Ecuador... ¿A qué te refieres con los el debates, tema de los en los debates? debates en campaña, Sí. campaña me parece que es absolutamente increíble que el Ecuador durante tanto tiempo haya tenido procesos electorales sin debates. Me parece que el gobierno que tenemos ahora está ahí, entre otras cosas, porque no hubo un debate durante la campaña. Los debates han sido manejados de forma muy ligera, muy poco científica, si se quiere decirlo de alguna forma. Hubo un debate donde participaban todos, en las segundas vueltas ya no han habido debates. Me parece que eso es una aspiración ciudadana. ¿Hubieron debates de chiste? Hubo debates que no eran insubstanciales y que no eran definitivos, ¿no? Me parece que en las segundas vueltas no hubo debates, lo cual es inconcebible. En cualquier democracia moderna debe haber un debate. Me parece, yo por lo menos siento que eso es una aspiración. Yo como ciudadano, yo tengo ese reclamo al sistema electoral, y yo creo que ese ya fue aprobado y me parece bueno. Lolo Echeverría, los puntos controversiales que deberían ser debatidos, digamos, en estas polémicas de los presidenciales, ¿cuáles serían? Al tenor de la preocupación que tiene don Alfredo Pinargote también respecto a los derechos ciudadanos. Sí, yo coincido con Alfredo en que la democracia, la política se burla del ciudadano. Y creo que en dos aspectos fundamentalmente es claro y evidente. ¿Subestima Por ejemplo, a la ciudadanía o se burla, como bien haces en afirmar? Ya constituye una burla. Por ejemplo, en dos aspectos, en la eficacia del gobierno y en la corrupción. Es una burla, porque es tan ineficaz la administración pública que es un juego, le llevan y le traen al ciudadano. Yo mismo voy al municipio a hacer un reclamo y me dicen tienen que ir a la administración norte. La administración norte dice no, tienen que ir a la administración centro. De ahí dicen no, tienen que ir a otra, pero ahora no funciona sino en febrero. Es decir, yo le decía, mire, yo vengo aquí a hacerle conocer al municipio que ha cometido un error. Le estoy haciendo un favor al municipio para que corrija el error que ha cometido. No, al ciudadano le hacen hacer todo este tipo de gestiones. Esto es solamente un ejemplo minúsculo de la ineficacia. Para la gama de ineficacias. Que en gran medida es producto del exceso de burocracia. Bueno, y lo peor es la corrupción, porque no se juzga nada o se juzga por minucias y se deja pasar las cosas grandes. Y no pasa nada y jamás se recupera un centavo. Y por eso entonces la ciudadanía termina sin creer, no en la corrupción, sino en la persecución a la corrupción.
y por eso los corruptos vuelven y son reelegidos, a lo mejor como un castigo o como una burla porque no se cree que haya en realidad veracidad en la legislación y en las promesas para combatir la corrupción. Don Alfredo Pinargote, perdone que abuse de su gentileza en esta mañana, pero ¿no cree usted que sería muy importante para un candidato presidencial que a título de una revolución ciudadana plantee una especie de ejército de hombres y mujeres que reclaman un mejor trato del Estado y una revolución administrativa de importancia, de trascendencia, el que se lleve particularmente los votos? Tenga la bondad. Mira, el pueblo sabe que lo estafan, todos. Entonces el pueblo ha adquirido un instinto que es de sacar algo de que gane. Entonces tiene un olfato para saber de cuál puede sacar algo. Entonces, ¿qué le interesa al pueblo? La escuelita en el barrio, una obra pequeña, y eso lo agradecen eternamente. Por eso que tienen votos, pues, Lucio, Bucarán, Correa. Ellos son baratos, digamos, para los políticos. Entonces, realmente yo no veo la posibilidad de que se le ofrezca y el pueblo sea tan tonto de que crea de que van a hacer una revolución, que ellos traicionaron y se llevaron el peso al país. ¿Qué opinas, Lolo? Es cierto, yo no creo que nadie pueda creer en una revolución simplemente porque no cree en los políticos. Es decir, sí, estoy de acuerdo yo en esto de que puede obtenerlo alguna cosa que buenamente se pueda conseguir de los gobernantes, pero creer que puedan hacer cambios sustanciales, creer que puedan combatir en serio la corrupción, creer que puedan conseguir la eficacia en el gobierno, eso por supuesto que no cree. Y uno de los factores que influirá en la próxima campaña, sin duda, es, siguiendo esta referencia que hacía Alfredo del movimiento pendular, así como hay de la izquierda a la derecha, también de la debilidad al autoritarismo. Es decir, un gobierno débil reclamará un gobierno fuerte, un líder fuerte, autoritario. ¿Tú qué opinas, Martín? Bueno, yo creo que, a ver, estábamos hablando del tema de las opciones electorales, ¿no? Así es. Me parece que el autoritarismo y el populismo no solo está en un sector político. Yo creo que hay varios sectores políticos donde están esas dos corrientes. Esas dos corrientes, ¿no? Lo hemos visto en la historia del Ecuador. Si queremos seguir sujetándonos a estos conceptos de izquierda y derecha, que yo creo que poco a poco van haciéndose cada vez más vacuos y más obsoletos. Yo creo que, Gonzalo, estamos todavía en un momento en que hacer pronósticos electorales es muy complicado. Sí, pero sí de contenidos de discusión de parte de la población ecuatoriana. Me parece que el escenario, las circunstancias en las que estamos, dan para que pueda ocurrir cualquier cosa. Como por ejemplo, alguna preocupación. Como que surja una figura no conocida, que sea como un outsider. Bueno, claro, cada vez es menos del tiempo, pero... Un outsider ciudadano, tal vez, de connotación... Yo no entiendo mucho eso de lo de ciudadano. Ese es un concepto que a mí no lo he logrado... que la sociedad ya no prefiere los consejos o no encomienda a los partidos políticos que le den reclamando, sino que se va a levantar una especie de reacción social mancomunada, sin miramientos ideológicos, sino que se dedique a buscar un respeto a la ciudadanía,
No, yo me temo que no el es grado un de fenómeno que vos aprecias, se puede dar. no sé. Yo no soy ni político ni hago encuestas. Yo no, Pero no eres tengo idea. comunicador. Sí, yo lo que veo es que hay un escenario de polarización muy fuerte en el país. ¿Entre quiénes? Que entre todos, hasta entre animalistas y lo que sea. Es un escenario muy polarizado. ¿Y es cuestión de edades? Que creo que lo que puede producir es el aparecimiento de una figura parecida a la de Bolsonaro, por ejemplo, que sea de una extrema, ya sea de una ¿De extrema, derecha o de izquierda? De derecha. Yo pensaría más en la derecha, porque me parece que la extrema, el populismo con discurso de izquierda se ha quemado mucho. Yo no descartaría que surja algo así. Lo que pasó luego de octubre dejó un país muy herido, muy escindido, muy polarizado, con muchos resentimientos. Me parece que esa es una tendencia no solo del Ecuador, sino es una tendencia global. Entonces, me parece que, claro, ahorita estamos viendo el escenario tradicional, ¿no es cierto? Estamos leyendo un escenario que es el que hemos tenido desde casi desde que regresamos a la democracia. Yo no descarto que pueda haber una transformación, un cambio radical y el aparecimiento de un discurso que pegue y que encaje en esta polarización, en esta forma de ver las cosas de la sociedad. Ujú. Lo que quisiéramos que tenga la bondad la periodista Patricia Estupiñán es, con mi cordial bienvenida y mis respetos de siempre, Patricia, tenga la gentileza usted de hacernos notar, comenzando por Alfredo Pinargote, Lolo Echeverría, Martín Pallares y un servidor, y el público en general que nos escucha, hacernos advertir cuál es la coyuntura que preferirá hacer ingresar en discusión y polémica el pueblo ecuatoriano en esta contienda presidencialista. Es lo que nos interesa conocer. ¿Cuál es la visión que usted tiene de los temas que se destacarán en la polémica nacional por escoger un presidente de la República? Patricia, buenos días. Se cortó la llamada. Esta misma interrogante para Alfredo Pinargote, si es tan amable, maestro. Sí, me toca a mí entonces. Le tocó a usted, para buena coincidencia. Bueno, yo lo que veo por el momento es de que existe también, y eso es importante en la política actual, digamos una especie de lavamanos de todo, que se ha institucionalizado. Lo crearon Pérez Cordero y Bucaram y lo mantienen todos. Que digamos, acordar desacuerdos. Es decir, que en lo que le quieren hacer creer a la gente que están en desacuerdo y que muchos tragaboras lo creen, no están en desacuerdo. Como ahora se ve, por ejemplo. Vemos una política económica igual a la del correísmo, pero que supone el correísmo. Entonces ellos se lavan las manos de la política económica, pero es la misma de ellos. Y Nebot hace lo mismo, es el gran aliado de Lenín Moreno, todo el mundo lo sabe, tiene la alianza más seguridad, el plan de vivienda, etcétera, y sin embargo se da el lujo de decir que está en contra de los impuestos, porque él sabe, Lenín Moreno sabe, de que a favor de los impuestos hay los votos suficientes, que son los de Creo, con Creo se completa. Entonces cada uno tiene su interés, y en este rompecabezas de las mayorías móviles se puede permitir una mayoría para cada cosa, y simplemente para unas cosas van unos, para otras van otros, y así el que se sale se lava las manos y todos están felices y el pueblo siempre engañado. Entonces eso permite lo que es peor, que nada cambia, pero que todo cambia, pero nada cambia. Por ejemplo, en la cuestión de debate, es verdad lo que dijo Martín, el debate realmente es muy bueno, debe haber sido siempre, pero ¿qué le pasa? El único debate que ha habido fue realmente un fraude, que fue histórico, el de Pérez Cordero con Rodrigo Borja. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Los mismos fraudes. Son cosas superficiales. O sea, lo de fondo se mantiene, la plancha se mantiene. La plancha es hacer votar a todos como borregos, porque no se fortalecen los partidos,
se fortalece a los dueños de los partidos que compran candidatos de la farándula, del deporte, de donde sea. Ya, se ponen ahí a sus guardaespaldas, que tenemos por eso esas asambleas deficientes, legisladores que no saben cómo, no nos explicamos cómo pueden legislar sobre cosas tan importantes para la vida nacional. Yo creo que ese es un problema de fondo intacto. Lolo Echeverría, ¿a quién de los candidatos, digamos, más o menos más firmes y obviamente más seguros de la contienda próxima, les interesa la realidad tal como se ha dado en esta coyuntura? ¿Quién se siente mejor en la cancha presidencialista, Guillermo Lasso o Jaime Nebot? ¿Qué nota usted? Bueno, ambos se nota que están ansiosos de ese poder y por lo tanto ambos se van a sentir a gusto. Pero ¿están en la cancha que les gusta a ambos o alguien está medio desacomodado con el rival? Desacomodados yo creo que ambos, porque están con un gobierno al que no pueden atacar, al que no pueden oponerse, pero tampoco pueden estar de acuerdo. En ambos casos pagarían un alto precio. Si es que están de acuerdo con este gobierno que no produce resultados, pagarían un precio. Si colaboran con este gobierno débil que no produce resultados, igual. De manera que en cualquier caso es una incomodidad porque no pueden atacar, no pueden hacer oposición a este gobierno por miedo de que se les caiga. Y no pueden estar de acuerdo con un gobierno que sigue la misma trayectoria que ha producido el caos y la crisis. Vea, todos los analistas y encuestadores dicen que el electorado es el que ha cambiado, pero sustancialmente. Ya no cree en valores como la familia, la religión, la organización, el partido. ¿En qué cree entonces ahora? No hay principios, no hay ideas, no hay programas. ¿En qué cree? En causas. El amor a los animales o la ecología, etcétera. Pero estos mismos analistas encuestadores son también asesores políticos y lo que asesoran es entonces que los candidatos no se ocupen de discursos, de programas, de ideas, sino que hagan una cercanía, programas de ideas, ¿de qué debaten? Cosas insustanciales o pleitos. Claro. Los dos candidatos, este momento coyunturalmente, los más fortalecidos en términos de adhesión anticipada, esto es don Jaime Nebot y el señor Lasso, se sienten, Patricia Estupiñán, ahora sí creo que estamos bien con la línea telefónica, se sienten más motivados con la comparecencia de estos fuertes de la política nacional o aguardan, digamos, la penetración de una tercera figura que refleje el pensamiento coyuntural de la época y de la realidad ecuatoriana, este momento por la vía de esta cosa que se llama ciudadanía, si es tan amable, Patricia. Mire, yo creo que es un poco prematuro para el análisis de cómo va a estar el panorama electoral y cuáles serán las vertientes a pesar de que estemos a un año de las elecciones. Digo esto porque ¿cuáles son los elementos básicos que determinan la política? El primero, el candidato en una elección. El segundo, la organización. Y el tercero, el dinero. Desde esa perspectiva, hay, en teoría, dos candidatos lanzados, pero, digamos, únicamente hay lanzado uno. Yo diría que Guillermo Lasso es el único que ha dicho voy a participar. Jaime Nebot lo está considerando. Pero encuestas primeras dice que todavía en el reparto de la preferencia hay 60% de indecisos. Entonces, si estamos con tantos indecisos,
es un poco difícil decir cómo está el panorama electoral. Es obvio que atendiendo a esas tres consideraciones, también tiene que estar el candidato del correísmo, porque buen candidato es Nebot, buen candidato es Lasso, y si el correísmo lanza una figura ya conocida, probablemente también será un buen candidato. Las tres organizaciones, los tres candidatos cuentan con organizaciones y dependerá de el dinero, aunque el Consejo Nacional Electoral diga que les asignan las franjas, va a ser imposible, por ejemplo, controlar las campañas que se den por los nuevos medios como el WhatsApp. Bolsonaro ganó solo a través del WhatsApp en Brasil. Entonces son otros elementos que otras herramientas. El análisis. Resulta muy difícil, por ejemplo, averiguar qué tipo de conflictividad prima en el interés nacional de la ciudadanía discutir o que discutan los candidatos que aparezcan en la palestra. ¿Cuáles podrían ser esos temas? Bueno, creo que el tema principal del país es el empleo. Cuando tenemos el empleo y luego el otro tema crucial es el tema de la violencia y la delincuencia. Son dos temas importantes, pero yo diría que el principal tema es el empleo. Empleo y seguridad. Empleo y seguridad ciudadana. Sí. Eso me parece que son los dos temas. Cómo se aborden. Ahora también tenemos esta nueva generación que es un bloque importante de votantes que les mueven otras cosas como la naturaleza, el respeto a los animales, esta otra cosa de la inclusión de todos. No sé, por decirles, favorable a los derechos GLBT. Entonces, por ahí están las cosas. Ahí están, esas son las aristas de una elección que va a ser muy, muy compleja en un año con una crisis económica profunda. Entonces va a ser difícil y a estas alturas en otras elecciones teníamos un panorama más o menos claro, hoy no lo tenemos. Sí. Y le pregunto yo finalmente al maestro Alfredo Pinargote que tenga la bondad más o menos de ubicarnos en lo siguiente. Estos elementos de discusión o temas polémicos o de gran debate nacional que capitalicen para hacer y ejercitar sus respectivas campañas los candidatos enunciados, ¿pueden ser los definitivos o pueden sobrevenir otros temas mucho más coyunturales y mucho más significativos antes que la seguridad y el empleo que puedan reemplazar a estas dos aristas, si cabe el término, don Alfredo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que Patricia tiene razón, esos son los temas, pero de empleo es lo único que hablan los señores. Cada vez que dictan una ley, toditos hablan de empleo. Todos quieren empleo, los cristianos, los de Creo, los de la Revolución Ciudadana, los de Alianza País. Entonces de eso se habla. ¿Y qué hablan? Nada. Engañan a la gente. No funciona nada. Es retórico. De estos últimos años sobre dar más empleo no ha funcionado. Entonces es terrible, pues la situación es terrible. Entonces hay también otros temas que son menores, es verdad, pero que... ¿Es terrible, dice usted, el desatino social o qué? No, es terrible de que no atinen a dar la solución.
que siempre atinan a equivocarse, son unos maestros en equivocarse. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es que realmente le conviene a los políticos mantener los problemas para hacerse ellos necesarios como los salvadores de la patria? Porque si no hubiese problemas, ¿qué necesidad habría de ellos? Entonces a la gente también le interesa educación y salud, por ejemplo, eso es muy importante y no tiene la gente, no tiene el pueblo. La última pregunta para todos es la siguiente, y comienzo por usted mismo para no molestarle nuevamente, doctor Pinargote. ¿Cuál es la mayor fortaleza de estos candidatos y la mayor debilidad de estos candidatos? Jaime Nebot, Guillermo Lasso y hasta el momento Paola Pavón dicen desde el lado correísta o del populismo ecuatoriano. Entonces, ¿cuál podría ser la fortaleza y la debilidad que exhiba Nebot, que exhiba Pavón y que exhiba Lasso en términos de fortaleza y debilidad mayúscula? Ser el propietario realmente menospreciado por los sabios capitalinos de la política de que es un líder cantonal, pero resulta que ese cantito es el que tiene 1/3 de los votos nacionales y tiene su propio registro civil. Y la fortaleza de Pavón es que representa a una revolución que durante 10 años dominó al país y dejó muchísima gente agradecida, no solo los grandes pillos, sino miles de personas. Y la debilidad es que no los tres, como es de usual últimamente, dicen lo que le dicen sus asesores. Es decir, que hacen encuestas para saber lo que la gente quiere oír. No tienen convicciones firmes, no tienen la fortaleza ideológica de los líderes anteriores. Todos hablan en función de lo que se quiere oír, no hablan en función de lo que se debe hacer. Para mí esa es la gran debilidad de los líderes y ese es el gran problema del país. Ahora la pregunta para ti, Lolo. A ver, me parece a mí que las fortalezas de Nebot es haber probado, de Lasso haber ganado y de Pavón haber colaborado. Y las debilidades de los tres, creo yo, es que no sabemos a estas alturas si los candidatos buscan electores o electores buscan candidatos. Patricia Estupiñán, fortalezas y debilidades de las tres figuras hasta este momento preseleccionadas. Me parece que la fortaleza de Nebot es que tiene la experiencia y también tiene una sapiencia política que es muy importante. La debilidad de él es que siempre, a pesar de que pase el tiempo, se le vinculará al lado oscuro de León Febres Cordero. Sobre todo los opositores se encargarán de recordarle una y otra vez. Y la fortaleza de Guillermo Lasso es que tiene organización y que se ha recorrido el país, pero también se encargarán los que estén en campaña de recordarle que es un banquero. De Paola Pavón, ella representa el correísmo, entonces tendrá, como decía Alfredo, miles de agradecidos que no solo son los que se han llevado en costales el dinero, sino de gente humilde que recibió algo del correísmo. La debilidad es que tiene, pues, esos males del correísmo ligados a ella, corrupción, sectarismo, y que ya vimos lo que fueron. La parte de... Claro. El capítulo de la corrupción, Martín, última pregunta y última molestia para mis invitados. La parte de la corrupción va a ser un espaldarazo para alguien, en favor de alguien, porque así es nuestro pueblo, o por el contrario, la clase media y la clase con más instrucción o con más ética y estética del panorama político y ético de nuestro país, preferirá no fichas,
sino por lo menos personalidades en las que la confianza todavía sobreviva. No atino ciertamente a preguntarte, pero el tema de la corrupción será... Algo cierto que es ahora el tema es el empleo, la seguridad. El asunto de la corrupción es un tema que golpea sobre todo en clases medias, que son muy importantes porque son las que mueven la opinión pública en general. Pero creo que en este caso yo creo que dependerá mucho de los tiempos. Si es que el juicio a Correa, el juicio del tema sobornos, coincide con la campaña, como supuestamente va a coincidir, puede ser que sí, que en efecto el tema de la corrupción se convierta en un tema que esté en el primer punto del menú, porque los medios, las redes... Pero hay gente que respalda a la corrupción. ¿Por qué ocurre este fenómeno? A ver, no, yo creo que la gente que respalda la corrupción son quienes se benefician de la corrupción, los pillos, etcétera. Pero yo creo que el problema es que hay mucha gente a la que no le importa. Yo creo que hay mucha gente a la que no le importa la corrupción, que es distinto y es preocupante. Pero claro, todo eso también depende de los escenarios, de los... Todos roban, dice. Todos roban y si hizo obra, no importa que haya robado. Está salvado. Está salvado, ¿no? Ese es un concepto perverso que hay y que funciona. En clases sociales, incluso medias altas. También. Y hay clases sociales medias altas que se han beneficiado muchísimo del sistema de cleptocracia que se impuso en este país. ¿Estos irán atrás de Paola? No necesariamente. Yo creo que esa gente no creo que decida electoralmente una elección, pero esa gente supongo que estará atrás de sus apuestas, ¿no? Pero sí, yo no creo que los corruptos, quienes han ejercido corrupción y se han enriquecido en los últimos tiempos, sus votos sean los que vayan a decidir. No, yo no creo eso. Yo creo que es el discurso que el discurso al que esa gente se adhiera puede ganar o no, pero no creo que los votos de esa gente sean los que decidan, ¿no? Me parece que Paola Pavón, bueno, primero todavía no sabemos si va a ser realmente la candidata. La candidata, eso me da la impresión de que ese anuncio también tiene mucho que ver con el momento judicial por el que ella atraviesa. Yo creo que no necesariamente el correísmo va Pero si va la doctora Guerra, me parece que es el apellido, está salvada. Bueno, eso yo no sé, no quisiera opinar sobre eso porque no conozco mucho eso, pero me parece que el correísmo todavía oficialmente no se ha pronunciado. Me parece que sí hay la posibilidad de que sea Pavón, pero creo que Pavón tiene muchísimos problemas como para convertirse y consolidarse como candidata, ¿no es cierto? Yo no veo que sea una figura que pueda pegar en la costa, donde hay una cantidad de votos muy fuertes. Todo dependerá también qué pasa con Rafael Correa. Todavía no está muy seguro qué es lo que va a pasar, si va a tener condena o si no va a tener condena, sentencia condenatoria. Claro. De eso depende muchísimas cosas. Porque puede ser candidato. Está en discusión, por lo menos. No, yo creo que sí. Yo creo que si hay una sentencia condenatoria no va a ser candidato, porque para ser candidato tendría que ir primero a la cárcel. No creo que en la personalidad de Rafael Correa esté la voluntad de ir a la cárcel. Que han sido nombrados para ese tribunal. No sé, yo no puedo. No tengo elementos, no tengo el más mínimo elemento para poder anticiparme a qué van a decir los señores jueces. Entonces creo que eso está todavía pendiente, ¿no es cierto? Y no solamente de la sentencia condenatoria, este juicio, yo escribí una nota sobre esto, este juicio por el caso Sobornos es una auténtica guerra. Aquí puede pasar cualquier cosa, pueden haber hasta intentos de golpe de Estado. Lo que está en juego es demasiado fuerte, demasiado grande, hay muchas cosas de por medio, entonces yo creo que aquí puede pasar cualquier
cosa. Aquí pueden haber, nos imaginemos, que no quisiéramos ni mencionar en este momento. Entonces, creo que ahí se pueden jugar muchísimas cosas. Me parece que Nebot tampoco está muy claro que vaya a ser candidato. No veo señales muy fuertes de que eso vaya a producirse. El Ecuador post-octubre dejó muy lastimado a la figura de Nebot. Lasso veo que sí, que es el único que ha anunciado oficialmente y que está trabajando para eso. Tiene muchísimos limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de Lasso? Yo creo que el discurso de Lasso es un discurso que sobre todo está dirigido a ciertas clases medias. Creo que él no hace empate con los discursos más, pongámosle, populares que tienen mucha pegada. Que definen en un país tan polarizado tampoco veo que el discurso de Lasso tenga mayor impacto, pero eso tendremos que ver ya en el momento de la campaña. Yo creo que aquí es muy difícil hablar sobre eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que coincido con Lolo. Aquí va a haber muchísimos candidatos y con un factor clave, que es que con muy poco porcentaje se podrá pasar a la segunda vuelta. Entonces a mí no me extrañaría que el escenario de Yunda se repita, ¿no es cierto? Que llegó con el 22%, me parece que fue, de los votos, que es poquísimo. Con unos 3 de valor agregado. Entonces con 15, con 16 candidatos que seguramente habrá, el voto va a estar muy fragmentado y puede producirse eso, que llegue alguien con un porcentaje muy bajo y... Triste por venirnos a guarda, ¿no? Bueno, creo que todavía no podemos entregarnos al... Estaba. ¿Y tú te entregas al pesimismo? ¿O No, hay vertientes que todavía pueden aflorar? No, yo pienso que siempre hay lugar para el optimismo porque siempre se puede actuar, porque es una obligación de los ciudadanos actuar políticamente y no dejar que los candidatos decidan, todos los electores. Por eso decía, o los electores buscan candidatos o los candidatos buscan electores. Yo creo que la corrupción, por ejemplo, no es un factor electoral determinante, simplemente por razones de prioridades. Al pueblo le interesa más castigar al autor de la desgracia actual que castigar a supuestos corruptos que han supuestamente robado en el pasado. No, le interesa más castigar a los actuales autores de su desgracia. Y por eso es que aparentemente no importa la corrupción. Claro que le importa la corrupción, pero es un tema de prioridades. Patricia Estupiñán, si es tan amable para terminar el programa. Bueno, yo sí creo que debemos ser optimistas y trabajar porque vengan mejores días para el Ecuador y buscar el menos malo, que ese es lo que ocurre. Complicado preguntarle a usted cuál es el menos malo, ¿no? Complicado para nosotros los periodistas. Así es, sí. Pero lastimosamente es así como hemos elegido todas las veces. Cierto es. Un abrazo, Patricia, mis respetos para usted como siempre. Lolo, gracias. Martín, gracias. Maestro Alfredo Pinargote, gracias por su gentil contribución. Muy buenos días, un exitoso fin de semana con familia. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente.